comenzar pidiendo la ayuda del Señor, la inspiración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y serán creadas las voces. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar y sentir todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar por siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Muy bien, queridos ejercitantes, como sabéis, sobre todo los que ya tienen la experiencia de los ejercicios, suelen distinguirse dos tipos de intervenciones sobre todo de parte del predicador o del que da los ejercicios, como dice San Ignacio, que en la práctica y en la tradición de los ejercicios se distinguen entre meditaciones y pláticas, ¿no? O sea, las meditaciones que tienen como fin inmediato ponernos en oración, o sea, se nos da una serie de puntos que nos ayuden a nuestro diálogo con Dios, indicaciones para encaminar ese rato de oración junto al Señor. Esas son las meditaciones que podríamos decir apuntan sobre todo al corazón, ¿no? Al corazón, a nuestro corazón, a nuestra voluntad, a nuestros afectos, para dirigirlos al Señor. Y también tenemos otro tipo de intervenciones que son las pláticas, como las que vamos a tener ahora, ¿no? Y al mediodía, durante estos días de ejercicios. Las pláticas miran más bien a la inteligencia, ¿no? O al entendimiento, o sea, nos dan luces para, obviamente también eso se concreta luego en la vida, en la práctica, pero tienen un contenido más doctrinal, digamos, sin ser una clase o una conferencia, pero un poco apuntan a eso, ¿no? A darnos luz en el entendimiento para saber juzgar rectamente y para llevar luego así a nuestra vida algunas consignas que nos van a servir para estos días de ejercicios, pero también para la generalidad de nuestra vida cristiana. Y pensaba comenzar como con una primera plática, la de hoy, sobre la oración, que seguramente hemos oído hablar bastante, nunca lo suficiente, ¿no? De este tema de la oración. Y la oración, especialmente en estos días de ejercicios, pero para toda la vida cristiana. Y en ese sentido podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Que vamos a tratar de ir respondiendo con la guía de la Iglesia, ¿no? De sus enseñanzas. Primero, ¿qué es la oración? Segundo, ¿para qué oramos? O sea, ¿cuál es la finalidad de la oración? ¿Para qué orar? ¿Para qué rezar? Tercero, ¿cómo orar bien? ¿No? ¿Cómo orar bien y cada vez mejor con la ayuda del Señor? Y por último, sobre todo en este punto, ¿no? De cómo orar bien, veremos algunos modos de oración tradicionales que tiene la Iglesia y también algunos que nos propone San Ignacio en sus ejercicios. Entonces, primero, ¿qué es la oración? Y para responder a esto, guiados por el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que el tema de la oración forma parte del contexto o de la realidad integral de la vida cristiana. Entonces la primera pregunta es ¿qué lugar ocupa la oración en la vida cristiana? Y como sabemos, nuestra fe cristiana tiene que estar necesariamente unida a la vida, ¿no? Para que no sea algo puramente teórico o conceptual o que nos aprendimos de memoria y repetimos así más o menos como loro, ¿no? Sino que tiene que llevarse a la vida. Y esa fe vivida es lo que nuestra vida cristiana católica, ¿no? Y tiene como 4 elementos que necesariamente tienen que estar y que si falta uno, si no se viene todo abajo, por lo menos vamos a estar tambaleando, ¿no? Como las 4 patas de una mesa, que si falta una,
y bueno, fácilmente ya se pierde el equilibrio y se puede venir todo abajo las 4 columnas de un edificio, ¿no? Entonces esos 4 elementos propios de la vida cristiana que tienen que estar siempre son, en primer lugar, la fe creída, o sea, lo que debo creer, que lo encontramos formulado, resumido en el credo, pero siguiendo siempre las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, fundado en la palabra de Dios. Segundo, la fe celebrada en la liturgia, sobre todo en la liturgia, especialmente en los sacramentos. O sea, una vida cristiana no se comprende, no se entiende sin los sacramentos. Es esencial. Así como no se comprende sin la palabra de Dios creída en la Iglesia, tampoco se comprende sin la fe celebrada en los sacramentos instituidos por Jesucristo y también en los que se llaman sacramentales o demás expresiones de la ley, de la oración en la Iglesia. Y en tercer lugar, la fe practicada, la fe puesta en obra, que son principalmente los mandamientos, ahí lo vemos como resumido o formulado, la vida moral, o sea, la vida moral, qué debe hacer y qué debe evitar un cristiano para hacerlo de un modo coherente, ¿no? O sea, no solo de palabra, ¿no? La fe vivida, la fe practicada es eso, ¿no? La vida moral, el seguimiento de Jesucristo, pero ese seguimiento de Jesucristo que se concreta en normas, pero que no por la norma en sí mismo, sino porque esa ley, ese mandamiento que el Señor me da, es un camino para orientar mi libertad hacia el bien, ¿no? Entonces, la práctica, ahí está todo el tema de la práctica de las virtudes teologales, cardinales, la observancia de los mandamientos, toda la formación de la conciencia moral, el cumplimiento de la ley natural, de la ley de Dios también revelada. Esa fe vivida, entonces, es también ese tercer elemento, ¿no? La vida en Cristo, como dice el Catecismo de la Iglesia. Y el cuarto elemento, indispensable para la vida cristiana, es esa fe, pero expresada en un diálogo con Dios. Y eso es la oración. La fe como fundamento de un diálogo con el Señor. Esa fe, diríamos, de alguna manera como llevada a la vida, pero en ese diálogo con el Señor, ¿no? Entonces, ya habiendo ubicado ahí la oración dentro del contexto de la vida cristiana, vemos que es indispensable. O sea, no puede haber vida cristiana sin oración. Eso nos tiene que quedar sumamente claro, ¿no? Porque es así, o sea, lo confirma la Iglesia con su enseñanza y la experiencia. O sea, nos damos cuenta nosotros mismos, o sea, lo poco que rendimos, digamos, por así decirlo, como cristianos, si dejamos de rezar. O sea, si dejamos de rezar, nos desconectamos de la fuente, de la gracia que necesitamos para llevar adelante la vida cristiana, para perseverar en la fe, para practicar la fe y también para celebrarla con fruto, ¿no? Porque sabemos que los sacramentos, si bien obran por sí mismos, no son mágicos o automáticos, sino que requieren también las buenas disposiciones de nuestra parte para vivirlos con más intensidad, ¿no? Más allá de la validez que tiene el sacramento en sí mismo, tenemos que vivirlo con intensidad, con devoción, con fe para que dé más fruto. Y eso se logra sobre todo con la vida de oración. ¿Y qué es la oración? Ahora sí, pues se han dado muchas definiciones de oración, muchos conceptos, pero más o menos resumiéndolos, los que han dado los grandes padres y doctores de la Iglesia, podemos decir que es la elevación del alma a Dios, con piadoso y humilde afecto, para pedirle cosas necesarias para nuestra salvación. O sea, la elevación del alma a Dios, con piadoso y humilde afecto, para pedirle cosas necesarias o convenientes para nuestra salvación. Tiene que ver esto con lo que meditábamos esta mañana, ¿no? Del principio y fundamento, como el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir, y lo demás como un medio para alcanzar la salvación. Bueno, en definitiva, la oración es para eso, ¿no? Para alabar, hacer reverencia y servir, y también para pedir
los medios necesarios para alcanzar la salvación. También se puede decir que la oración es simple y llanamente hablar con Dios. Hablar con Dios, eso es la oración también. Y es correcta, digamos, esa definición, porque ya el solo hecho de hablar con Dios es orar, o sea, se identifica, ¿no? Decía la gran Santa Teresa de Jesús que la oración, si bien se refería a la oración mental, que bueno, ahora distinguiremos eso, pero decía que la oración era estarse muchas veces a solas, tratando de amistad con aquel que sabemos nos ama, o sea, estarse muchas veces a solas, en ese diálogo íntimo, personal, que a ver, a solas, uno puede estar a solas con Dios en un bus lleno de gente, ¿no? Porque si va él rezando y concentrado en ese diálogo personal con su Padre, ya está orando y está de alguna manera a solas. Y dice, con aquel que sabemos nos ama. Con aquel que sabemos nos ama. La oración se funda en la convicción de que aquel con quien estoy hablando se interesa por mí y me ama. Y me ama infinitamente, ¿no? Y dio la vida por mí. Y eso es lo que fundamenta, digamos, nuestra oración también, además de la fe. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, dice San Juan en una de sus cartas, y claro, ese creer en Él se expresa también en la oración. Decía la gran Santa Teresita, ¿no? Como llamamos cariñosamente, de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, que la oración, decía, es como una sencilla mirada lanzada al cielo, ¿no? Una sencilla mirada lanzada al cielo. Ya el solo hecho de mirar a nuestro Padre con esa confianza ya es hacer oración, ¿no? Decía una religiosa que estaba enseñando catequesis, y entonces les había enseñado a los niños esta definición. Entonces, corrigiendo unos exámenes, unas pruebas, leyó que uno había puesto que la oración era una semilla lanzada al cielo, es decir, una semilla lanzada al cielo. Dice que será esto, claro, era esto de Santa Teresita, ¿no? Una sencilla mirada lanzada al cielo. Eso es la oración, ¿no? Como que ya el solo hecho de ponernos en presencia de nuestro Padre y de dirigirle, aunque no sea más que una mirada, ya es un modo de orar, ¿no? Se cuenta del cura de Ars que veía, ¿no?, por las mañanas ahí en su iglesia, que un sencillo labrador pasaba todos los días, se sentaba un rato frente al sagrario y luego volvía, ¿no?, sin decir nada, y volvía a su faena o comenzaba con sus tareas del día, ¿no? Y así un día tras otro y tras otro, ¿no? Y finalmente el cura de Ars le dijo, bueno, tú sabes rezar o qué vienes a hacer, ¿no?, aquí cada mañana. Y el hombre le dijo, dice, yo lo miro y él me mira, ¿no? Yo lo miro y él me mira, ¿no? Y esa era su oración, ¿no? Y el cura quedó, claro, sumamente edificado por ese ejemplo y comprendió que era un modo excelente de orar que tenía este buen hombre, ¿no? Y entonces, ahí ya más o menos teniendo estas ideas, podemos decir que esa oración, que básicamente es hablar con Dios, elevando el alma al Señor, para ponernos en su presencia, se expresa habitualmente de dos maneras, ¿no? Lo que llamamos la oración vocal y la oración mental, ¿no? La oración vocal es, bueno, la que hacemos cada vez que rezamos, no sé, el rosario, o rezamos, bueno, respondemos a los diálogos, ¿no?, que tenemos en la liturgia de la misa o los demás sacramentos. La oración que hacemos en comunidad también suele ser vocal, ¿no?, la que hicimos esta mañana del rezo de laudes y todo eso, ¿no? Son expresiones de oración llamadas así tradicionalmente vocal, ¿no?, en el sentido que la hacemos, la exteriorizamos alguna vez, ¿no?, así de esta manera. Y dice Santo Tomás de Aquino que esta exteriorización de esas palabras que de suyo le dijimos a Dios y que Él no necesita que las escuchemos, no necesita que las pronunciemos así en voz alta para enterarse, nos hace mucho bien, dice, nos hace mucho bien a nosotros principalmente, ¿no?, porque así nos ayuda a profesar nuestra fe, o sea que la oración es algo que de lo cual yo puedo dar testimonio, profesar la fe, y a su vez, dice, esas mismas palabras me ayudan a mí a encenderme en afectos, ¿no?, en afectos de amor, de confianza, de humildad, de arrepentimiento, bueno, según la oración que esté diciendo, que esté rezando, ¿no? Y también decía
Santa Teresa de Jesús, que claro, que esa oración vocal no es algo así automático, es decir, que si uno reza sin tener presente a quién le está hablando, a quién se está dirigiendo, es como alguien que menea los labios, dice, ¿no? Pero que no hace más que eso. Dice que es como un meneo de labios sin más, el rezar, digamos, sin atender a quién nos dirigimos, incluso también vocalmente. Y luego otra modalidad de la oración, otra expresión de la oración cristiana, es la conocida como oración mental, ¿no? La oración mental, o es la oración más personal, en silencio, que es, por ejemplo, bueno, lo que estuvimos haciendo esta mañana también, ¿no? En ese momento en silencio, y es la oración más recomendada durante los ejercicios espirituales, que bueno, son como un ambiente, una ocasión sumamente propicia, ¿no? para este tipo de oración. Y también esa oración mental incluye el ejercicio de lo que llamamos nuestras potencias o nuestras facultades, ¿no? La memoria, el entendimiento, la voluntad y también los sentimientos. O sea, como que en la oración, sobre todo mental, entra en juego lo más noble, digamos, que hay en nosotros, ¿no? Lo más propiamente humano que tenemos. Nuestro entendimiento, nuestra capacidad de conocer la verdad, nuestra capacidad de amar y de decidir. Y todo eso, y de sentir también, lo vemos involucrado en la oración. Por eso San Ignacio habla de ese ejercicio de las tres potencias, dice, ¿no? de la memoria, del entendimiento, de la voluntad. La memoria, haciendo presente la palabra de Dios, alguna escena del Evangelio, algún evento incluso hasta de mi propia vida que me pueda servir para ponerme delante de Dios. El entendimiento, tratando de rumiar, ¿no? lo que he recordado o lo que la palabra de Dios me propone, y la voluntad, tomando decisiones congruentes con esa palabra, y también sintiendo, ¿no? o tratando de expresar esos afectos del corazón. Entonces eso en cuanto a qué es la oración, y luego para qué orar, para qué rezamos, para qué oramos. Y tradicionalmente se habla de esas cuatro finalidades de la oración, ¿no? La alabanza, la súplica, la intercesión y la acción de gracias, ¿no? La alabanza, que es cantar la grandeza de Dios, que es un modo de oración o una finalidad de la oración que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y vamos directamente a la súplica o a la petición. Pero también alabar es orar, ¿no? La alabanza, que bueno, de tantas maneras se puede expresar, hasta con el canto, también de maneras tan bellas. Pero lo importante es eso, no descuidar nunca que toda oración, aunque esté pidiendo algo, aunque esté pidiendo perdón, incluya también de alguna manera la alabanza, ¿no? O sea, que reconozca la grandeza de Dios y que le agradezca a Dios por ser tan bueno, tan grande. En definitiva eso es, ¿no? La alabanza, que es expresión de la adoración. Luego la súplica, que es la petición, que es, bueno, tal vez lo que más experimentamos en la oración, porque tenemos tantas necesidades y tanta experiencia de nuestra debilidad, de nuestros límites, que bueno, muchas veces se nos va la oración, y está bien en pedir, ¿no? En pedir ayuda, en pedir luz, en pedir consejo, en pedir perdón, en pedir gracias que necesitamos, incluso también en pedir auxilios materiales, en pedir salud, en pedir trabajo, bueno, tanto para pedir, porque tanta es la necesidad que experimentamos, ¿no? Y bueno, así, esa es una finalidad también de la oración, ¿no? El pedir. Y luego, otra finalidad de la oración es la intercesión, o sea, interceder. Es decir, ya no solo pedir por mí, por mis cosas, por mis necesidades, sino también pedir por otro o por otros, ¿no? Pedir queriendo el bien para los demás, o sea, un bien que yo reconozco como algo valioso para mí y que veo necesario en la vida de los demás, se lo pido al Señor, ¿no? Que es el dispensador de todos los bienes. Y esa intercesión tiene que ser eso, ¿no? Una obra de amor, un pedir por amor, ¿no? De hecho, es una de las obras de misericordia, ¿no? Espirituales, orar por vivos y difuntos, decimos, ¿no? Bueno, porque es una obra excelente de caridad, ¿no? La intercesión por otros. Y hay que hacerla bien, ¿no? Ese es, el Papa Francisco dice con mucha gracia que no recen contra él, ¿no? O sea,
puede ser, ¿no?, que a veces recemos, pero tal vez no con tanta pureza de intención, entonces pidamos tal vez no directamente un mal, pero algún inconveniente a otro, ¿no? Bueno, eso tratar de purificar la oración, la intención, ¿no?, del corazón a la hora de orar. Decía un señor muy piadoso que él rezaba por los políticos, ¿no?, por los políticos, y decía: Señor, ilumínalos o elimínalos. Ilumínalos o elimínalos. Bueno, eso no que los elimine, no, me parece que los ilumine, ¿no? Bueno, si la luz es muy fuerte y lo encandila un poco, bueno, pero sí, o sea, la intercesión es, claro, pedir bienes para los demás. Y luego la acción de gracias, la acción de gracias que también, o sea, la tenemos tan olvidada muchas veces, ¿no? Sí que la súplica, la intercesión, bien, la alabanza a veces, pero la acción de gracias es la más olvidada, ¿no? Y es una de las finalidades de la oración. Incluso San Ignacio dice, hasta a la hora de hacer el examen de conciencia, ¿no? El examen de conciencia, que uno podría pensar, bueno, es ponerme un poquito a revisar mi vida, mi historia, mi pasado, pero él comienza el examen de conciencia con la acción de gracias. Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, lo primero es más, porque me ayuda a tener un buen arrepentimiento, el reconocer todos los bienes que Dios me ha dado. O sea, todo lo bueno que hay en mi vida es fruto de Dios, es fruto de la acción bondadosa de Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agradecer eso, reconocer lo bueno. Y luego sí, a partir de ahí, bueno, reconocer mis maldades o mis infidelidades, que al final son como una traición a tanto bien que el Señor me ha hecho, me ha dado, ¿no? Pero bueno, la oración, la acción de gracias siempre tiene que estar. Y esos serían entonces los motivos, las finalidades por las cuales nos ponemos en oración. Y luego, ¿cómo orar bien? Bueno, ¿cómo orar bien? Bueno, eso es que es toda una enseñanza o un aprendizaje de toda la vida. Y podemos decir que a orar se aprende orando. A orar se aprende orando, o sea, no hay ningún manual, ni un tutorial, ni nada que te diga así paso por paso lo que tienes que hacer. O sea, sí que hay muchas indicaciones de la sabiduría de los santos, de la iglesia, de la experiencia de los místicos y todo eso, pero es algo que se aprende haciendo, ¿no? O sea, learning by doing, ¿sí? Se aprende haciendo, es la única y la mejor manera, claro, de aprender a orar, orando. Y esa oración tiene que ser, para que sea realmente eficaz y para que alcance su fin, oración humilde, o sea, poniéndome en mi lugar y poniendo a Dios, dejando a Dios en el suyo, viviendo en la verdad. Dice Santa Teresa, eso es la humildad, no vivir en la verdad. Confiada, oración confiada, dice Jesús que tenemos que pedir como si ya se nos hubiera concedido lo que estamos pidiendo. O sea, cuánta confianza hace falta para eso, ¿no? Especialmente si somos o queremos y tratamos de ser devotos del corazón de Jesús, ¿no? Esa ejaculatoria tan bella, corazón de Jesús, en ti confío, que bueno, que sea también fundamento de nuestra oración. La oración también tiene que ser perseverante, ¿no? La perseverancia que veíamos ayer, sobre todo contra la sequedad, contra la tentación a dejarlo todo, bueno, la perseverancia. Pero aquí la mayoría son vascos, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a hablar de perseverancia a los vascos, y el primer hombre en dar la vuelta al mundo, ¿no? Un vasco que de aquella época era un vasco precisamente, ¿no? Y perseveró ahí hasta el final. Empezó un portugués y terminó un vasco la vuelta al mundo, así que eso, bueno, un portugués españolizado, pero realmente es un pueblo así bien recio y tenaz. Pero bueno, también poner esas cualidades naturales en la oración, ¿no? En la oración también, y sobre todo aferrándonos, y sobre todo cuando no veamos los frutos, cuando no veamos los resultados, porque claro, nosotros vivimos en una época sumamente automatizada, ¿no? Y uno a veces basta con tocar un botón o hacer clic en un lugar y ya inmediatamente o con muy poco tiempo de espera obtenemos resultados o vemos ahí resultados que llegan, ¿no? Y claro, a veces podemos trasladar esa eficacia que nos ofrece la tecnología y las comunicaciones y tal a nuestra relación con Dios, y nos equivocamos porque sabemos que el Señor tiene sus caminos, el Señor tiene sus maneras de manifestarnos su voluntad, de darnos sus dones, sus gracias, que se escapa a toda previsión humana, ¿no? Tantas veces
pero que al final siempre es lo mejor. Entonces, orar, y ya el solo hecho de perseverar en la oración es un fruto de la oración. Tal vez no obtengo eso puntual que estoy pidiendo, pero estoy orando, estoy perseverando en la oración, y eso ya es un gran bien, ya es un fruto y tiene mérito, ¿no? Entonces, es algo que podemos y que tenemos que hacer, ¿no? Luego también la atención en la oración es tan necesaria, ¿no? para hacerla bien. La atención que dice Santo Tomás de Aquino puede ser de tres maneras, ¿no? Una atención llamada actual, que es aquí y ahora estar atento a lo que estoy haciendo. Luego la atención habitual, que se llama, que es, bueno, como tener al menos la capacidad o la disposición de prestar atención a las cosas cuando se me indica, ¿no? Pero bueno, es como una capacidad más general, esa atención habitual. Y luego lo que él llama la atención virtual. La atención virtual, que consiste al iniciar una obra, prestar atención a lo que estoy haciendo y luego no quitar voluntariamente esa atención, o sea, no aceptar distracciones voluntariamente, o sea, que de mi parte no traslade mi voluntad, mi atención a otro objeto, ¿no? O sea, la oración, la atención, digo, actual en la oración, y la podemos tener un ratito, un momento más o menos prolongado y está muy bien, pero a veces es difícil mantenerla, no sé, toda una hora o toda la media hora o todo lo que dure, no sé, el rosario, lo que sea. Entonces, si no alcanzamos esa atención actual, no nos desesperemos, no es que estamos rezando mal, y tampoco abandonemos la oración por no poder obtener eso. Tampoco nos conformemos con la atención meramente habitual, o sea, decir, bueno, yo si quiero presto atención, si quiero me distraigo con otra cosa, ¿no? Entonces procuremos al menos, dice Santo Tomás, para alcanzar el fruto de la oración, la virtual, o sea, yo me pongo a rezar y quiero rezar, y quiero estar atento a lo que digo y con quién estoy hablando y lo que estoy pidiendo. Y si en el camino de la oración me vienen distracciones, bueno, al menos no voluntariamente no aceptarlas, al menos durante ese momento de oración, o sea, no dejarme llevar por ahí, por esa distracción. Y si me empiezo a desviar por ahí, bueno, volver al cauce de la oración. Incluso ayuda también a hacer oración con esas distracciones, porque a veces no nos queda más que sí, nos seguimos distrayendo. Entonces, bueno, este tema es porque me preocupa, bueno, lo pongo en las manos del Señor, ¿no? Saco bienes de males, ¿no? De esa manera. Y luego nos ayudan, claro, en la oración las virtudes, porque son ejercicios de las virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo, y los dones del Espíritu Santo. Y claro, los dones no los podemos merecer, solamente los podemos pedir, y que nos ayudan, ¿no? Se compara la acción de las virtudes y los dones a la acción, por ejemplo, cuando uno va en una embarcación de estas que son con remos, ¿no? Bueno, entonces ir remando, ejercitando, consiste en las virtudes, ¿no? Propiamente. En cambio, los dones es como cuando el viento, ¿no? Hincha la vela y la embarcación avanza, así, avanza con ese impulso que va más allá del esfuerzo, ¿no? De los que están ahí. Y bueno, algo así sucede también con la oración, con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Él sopla en nuestro corazón, nos lleva muchísimo más lejos y con una facilidad muchísimo mayor a la que podemos alcanzar con el ejercicio de nuestras virtudes, ¿no? Aunque sean las infusas. Y también, a este propósito, tal vez el don más propio para la oración sea el de piedad, la piedad, ¿no? Porque el don de piedad consiste en ese humilde afecto, devoto afecto del alma que se dirige a Dios como Padre, ¿no? Que se dirige a Dios como Padre. Y era ese don que prevalecía, no sé, por ejemplo, en Santa Teresa del Niño Jesús, bueno, tantos otros, ¿no? Que solo con el hecho de inventar, digamos, la palabra Padre, ya se quedaban satisfechos, ¿no? O, bueno, se les llenaba el alma, se les llenaba el corazón de considerar que tenían a un Padre tan bueno como nuestro Dios. Y bueno, finalmente, de recordar esto, ¿no? Como la oración es una obra de toda la vida, y proponer algunos modos de oración que nos trae San Ignacio, ¿no? Que nos pueden ayudar, además de todos los modos que ya conocemos, que nos enseña la Iglesia, los salmos, la oración de la Virgen, el Magnificat, la oración de Jesús, tantísimas maneras y modos de la oración. Y bueno, brevemente, antes de terminar, decir una, que por lo valiosa que es, digamos, y el arraigo que tiene la tradición, que es la Lectio Divina, que se llama, ¿no? La Lectio Divina, que seguramente hemos oído hablar de ello,
la lección divina es una oración, pero muy vinculada, muy fundada en la palabra de Dios. Entonces está basada en ese principio de que a Dios hablamos cuando rezamos y Dios nos habla cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su palabra, ¿no? Revelada. Entonces, claro, la lección divina tiene como 4 pasos, se dice, ¿no? 4 partes. Primero la lectura, propiamente la lectura atenta de la palabra de Dios, de un fragmento del Evangelio, de lo que sea, que sea revelado, claro, sea de la Sagrada Escritura, una lectura atenta, piadosa, reverente. Luego, lo que se llama la meditación o la meditación, o sea, tratar de desglosar, ¿no? lo que allí se dice y preguntar qué quiere decirme a mí hoy el Señor con estas palabras del Evangelio, con este salmo, con este episodio, con este milagro, bueno, lo que sea, ¿no? Que haya estado leyendo o en esa lectura orante. Entonces luego esa meditación, ¿no? Incluir ahí, como decíamos recién, el entendimiento, la memoria, los sentimientos, y luego la oración, propiamente que se llama, o sea, la oración. O sea, que tengo que responderle a Dios, que me ha dicho esto, y que me quiere tal vez pedir esto, ¿no? La oración, entonces, como respuesta de mi parte a Dios que me habló, y que me habla. Y por último, la contemplación, que se llama la contemplación, que es al final la finalidad, ¿no? de toda oración, o sea, quedarme como reposando, descansando en esa verdad que el Señor me ha mostrado y que es tan hermoso, por ejemplo, en la adoración eucarística, ¿no? Quedarse allí contemplando el amor de Jesús, hecho, o ahora en Navidad, ¿no? Contemplando el Belén, contemplando esas escenas que ya no es tanto un ejercicio así mental, estar viendo, considerando punto por punto y demás, sino más bien contemplar, mirar, bueno, lo del cura Das, ¿no? Este labrador, yo lo miro y él me mira, bueno, eso es la contemplación y con una prevalencia sobre todo de lo afectivo por encima de lo reflexivo. Y esas serían como esas cuatro partes, ¿no? de la lección divina, que al final es lo que está de fondo en toda la historia de la tradición orante de la Iglesia. Y luego pueden leer en el libro de los ejercicios, del número 238 al número 260. Sí, 260, que ahí propone San Ignacio 3 modos de oración. Primero dice el modo sobre una oración que va recordando verdades de la fe cristiana y deteniéndose en lo que significa cada una de esas realidades para mí. Entonces dice, por ejemplo, orar con los mandamientos, entonces ir repasando los 10 mandamientos y preguntarle al Señor, bueno, ¿qué me quiere decir? Un poquito aplicando esto de la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, ¿no? Según cada mandamiento, según el bien que hay detrás de cada mandamiento. Luego dice también eso mismo, por ejemplo, sobre los pecados capitales, también se puede decir sobre las virtudes, sobre las potencias del alma, o sea, sobre distintas realidades, ir una por una como desglosando lo que contienen. Luego dice, un segundo modo de orar es contemplando la significación de cada palabra de la oración. Entonces tomar una oración, por ejemplo el Padre Nuestro, ¿no? Y dice, este segundo modo de orar, dice pone este ejemplo, ¿no? Pero bueno, puede ser de otra manera, dice teniendo los ojos cerrados o fijos en algún lugar, sin andar variando con ellos, diga Padre, dice Padre. Y por ejemplo, meditando el Padre Nuestro, dice, y esté en consideración de esta palabra todo el tiempo que haya significaciones, comparaciones, gustos y consolación en consideraciones a propósito de esta palabra. Y de la misma manera, hagan cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración, cualquiera, con la que quiera orar de esta forma. Bueno, un modo de oración muy, muy bello, ¿no? Ir palabra por palabra de esas oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Alma de Cristo, que a veces hacemos así tan precipitadamente, ¿no? Y luego el tercer modo de orar es interesante, ¿no? Bueno, lo pueden leer luego tranquilamente, que es como que involucra hasta el mismo cuerpo, dice orar acompasadamente, o sea, acompañando, dice, esas mismas consideraciones con la respiración. Dice, el tercer modo de orar es que con cada anhélito, o sea, cada aspiración,
o respiración, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece. Bueno, eso, cuidado con hiperventilar, pero en realidad básicamente se refiere, es otro modo, ¿no?, de involucrar también a toda la persona en la oración, que de eso se trata. Pero bueno, nos pueden leer luego ahí a esas prácticas. Y luego también les recomiendo, pero ya como tarea para la casa, leer, lo mejor leer toda, ¿no?, la cuarta parte del catecismo, que se llama así, la oración cristiana, ¿no?, y sobre todo los puntos que hemos estado considerando ahora, que es del 2558 al 2575. Pero bueno, toda esa cuarta parte incluso tiene una primera parte general donde se habla de la oración en la vida cristiana, y luego un comentario bellísimo al Padre Nuestro, ¿no?, palabra por palabra, como propone San Ignacio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio,